romperá, tu espíritu caerá sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. ¿Cuántos trajeron sus pies? Rompe el cielo con tu voz, aviva hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Yo sé que vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerá sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz,
Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar gracias al Señor, vamos a disponernos para el mensaje del día de hoy. Padre, te damos gracias esta mañana, esta hermosa mañana, Padre. Hemos venido, Señor, a bendecir tu nombre, Padre, a glorificar, Padre, a levantar tu nombre, Señor, a reconocerte, Señor, como cada día de nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestro Dios, Padre, nuestro todo. Te bendecimos esta hora. Hónranos, Padre, bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo, Señor, vista, Señor, oídos, Señor, atentos, Padre, un corazón dispuesto, una tierra fértil, Señor, donde tu semilla, tu palabra de vida, Señor, produzca frutos, Señor, frutos de bien, frutos de cambio, Señor, frutos de transformación para nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Padre, esta mañana. Bendecimos tu nombre y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy se llama: ¿es virtud del hombre escuchar el consejo? El aconsejar, el dar un buen consejo es algo que se va madurando y se va perfeccionando a través del tiempo. Entre más una persona tiene más conocimiento, más sabiduría, pues va adquiriendo más la capacidad de poder darle a alguien un buen consejo. Pero todavía es mucho mejor desarrollar la capacidad o la virtud de poder valorar, aceptar y poner por obra un buen consejo. Esto no está en todas las personas. A veces nos cuesta entenderlo, reconocerlo, pero es así. El Señor Jesús, en su ejemplo, pocas veces se metía con las personas. Aunque conocía la vida de las personas, porque nada oculto hay para Él, dice su palabra. No era alguien que iba juzgando y criticando y diciéndole a cada persona lo que estaba mal. Pero cuando se daba la oportunidad, por ejemplo en el caso de la mujer de Samaria, en el pozo de Samaria, cuando él le dice: si yo te diera de esta agua de beber, nunca más volverías a tener sed. Y ella no entendía, el Señor le empezó a explicar y le dijo: ve y tráeme a tu marido. El Señor, la intención de ella no era evidenciarla, pero en esa oportunidad donde se dio el caso, el Señor le hace una lección. Bien has dicho. Ella le dice: no, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido como 7 y el que tienes ahora tampoco es tuyo, le dice. Entonces el Señor, así era como Él procedía, y yo creo que esa es la mejor manera que uno puede tener de aconsejar. Por eso esa es mi forma de proceder. Pero la realidad de todo eso, del por qué se hace tan difícil dar un consejo, es porque el hombre tiene una tendencia a rechazar, a ignorar, a no escuchar y a desechar el consejo de parte de Dios. Un buen consejo o el consejo que viene de parte de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es necesario no solo oír, sino escuchar y aceptar un buen consejo de la palabra de Dios? Porque los seres humanos, ¿por qué lo necesitamos? Porque no somos perfectos. Somos perfectibles, pero no somos perfectos. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 2, dice: todos cometemos muchos errores. ¿En qué cometemos muchos errores? ¿En qué es lo que fallamos más? Casi todos los días de nuestra vida. Dice, porque, bueno, en esta versión dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero en esta versión yo la escogí por lo que dice: todos cometemos muchos errores. ¿Qué nos deja ver la Escritura? Que el hombre no se puede guiar solamente por él mismo.
Ahora bien, dice, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Pero la realidad y lo que nos revela la palabra de Dios es que no somos perfectos, ni tampoco podemos llevar la carga de la perfección en nosotros. Meditemos este momento en todo lo que decimos cada día. No nos equivocamos en lo que decimos muchas veces. Nos precipitamos a un juicio, juzgamos algo mal, en vez de bendecir con nuestra boca, maldecimos. Entonces dice Santiago, hey, entiendan algo. Todos cometemos muchos errores. Por eso es necesario que el hombre siempre sea instruido. El problema con el hombre es que no le gusta. Es muy difícil que acepte la instrucción. La Biblia aconseja en Proverbios 19:20: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Fíjese bien lo que nos dice esta versión. No nos está diciendo solamente, como dice ahí, escucha el consejo y recibe. Aquí está yendo más allá y te está invitando, o nos está invitando a nosotros mismos ir a buscar ese consejo. Dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio el resto de tu vida. Leí una versión, dice, para que en tu futuro te vaya bien. En la escritura, en las historias de la Biblia, encontramos algunos ejemplos de esto que le estoy diciendo, para que entiendan que ni aún los hombres de Dios que aparecen en las escrituras estaban exentos de eso. También ellos tenían problemas con eso. Encontramos hombres y mujeres que se negaron a escuchar, y hay historias de otros que así lo hicieron, pero podemos ver la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Dos ejemplos muy claros en las escrituras lo podemos ver en la vida del rey Saúl y del rey Acab. Los dos fueron reyes puestos y respaldados por Dios. Gobernaron en diferentes épocas y en diferentes circunstancias al pueblo de Dios. Y a los dos nunca les faltó el consejo de Dios, la dirección, la instrucción. Les decía, Saúl y Acab, el Saúl fue el primer rey de Israel. Era un hombre, dice la escritura, un hombre imponente, un hombre alto. Era el más alto de su generación. Era un hombre apuesto, era un hombre importante el rey Saúl. Y Acab pues tenía cualidades similares. Y nunca les faltó la dirección de Dios. Los dos eran hombres importantísimos. Pero ¿saben qué tenían? Tenían un pequeño defecto. Les costaba mucho escuchar los consejos. A Saúl el Señor tantas veces se enojó con él, que le daba una instrucción: Saúl, vas a ir a la batalla. Cuando vayas a la batalla tienes que hacer esto, esto y aquello. ¿Y sabe qué hacía Saúl? Pues el Señor me dijo que hiciera esto, pero no, me agüito, mejor voy a hacer aquello. Entonces inmediatamente mandaba el Señor a su profeta y le decía: Saúl, ¿qué hiciste? Hasta que el Señor ya no lo aguantó y le dijo, es decir, conocemos, Acab era igual. ¿Saben qué pasaba cuando venía el profeta y los advertía y no escuchaban y padecían las consecuencias? ¿Saben qué hacía? ¿Qué dice la Biblia que pasaba? Se endurecía su corazón y se enojaban contra el profeta. Acab andaba buscando a Elías. Después de una sequía de 3 años, Elías fue con Acab y le dijo: oye, prepárate, dice el Señor, fíjese bien, dice el Señor que te prepares, va a venir una sequía. No se preparó el Señor. Y andaba buscando a Elías
Y cuando lo encontró le dice, tú eres el causante de todos estos problemas. No, el causante no fue Elías, era su necedad, su incapacidad de escuchar el consejo. Por eso el título de hoy se llama Virtud del hombre es escuchar el consejo. En la carta de Pedro, en 1 Pedro 5:5, en la Biblia el Jubileo, Pedro le da un consejo a los jóvenes, pero que también aplica para los adultos. Y Pedro les dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, de tal manera de que sean todos sujetos unos a otros. Fíjese, la primera parte de este versículo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que todos podemos ser instruidos por todos. Y no debemos de cerrarnos a esa realidad. Pero me gusta lo que dice la siguiente parte, dice, vestíos de humildad de ánimo. Vestíos de humildad de ánimo. En otra versión dice, vestidos con un pensamiento humilde. Porque aquí viene lo más importante. Porque Dios resiste al orgulloso, al soberbio, pero le da gracia ¿a quién? Al humilde. Y aquí es donde entendemos por qué a veces podemos tener logros muy grandes en la fe y en nuestra vida, y muchas veces nos cuesta tanto lograr objetivos. Y lo más probable es que tenga que ver con esto, con la humildad. ¿Sabe? La humildad no es algo que se vaya permanentemente de nosotros, como tampoco el orgullo o la soberbia. O sea, no es algo que está o no está, es algo que puede ir y venir en nuestra vida. Cuando uno siempre tiene un pensamiento humilde, dispuesto a aprender siempre, a escuchar siempre, ahí es donde somos fuertes en la fe y en el Señor. Pero cuando nosotros pretendemos que lo sabemos todo, ahí hay orgullo implícito, y es cuando somos más vulnerables. Saúl al principio se dejaba guiar por el profeta, pero cuando ya era un hombre, un rey, cuando ya se las había creído, cuando ya salía a la guerra, entonces dijo, ya no necesito escuchar. Y de ahí venían sus fracasos. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda a vestirnos de humildad de ánimo, de humildad de pensamiento. Mire, cuando nosotros nos cerramos al consejo que viene de parte de Dios, espiritualmente nos estamos abriendo al consejo que viene del mundo. A veces el consejo que le puede dar el pastor no va a ser el que usted considere el mejor o el más popular. Porque todo lo que uno aconseja tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Todo lo que uno aconseje. Es la mejor forma de aconsejar sin equivocarnos. Vuelvo con la vida de Saúl. ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Qué quería hacer? Matarlo. ¿Cómo tú buscas para hacerle daño a alguien que ha bendecido tanto tu vida? O sea, no encontramos lógica en lo que quería hacer. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Si era un hombre fiel a él, era un hombre que lo amaba, era un hombre que iba y peleaba por él y le había dado tantas victorias. ¿Saben por qué?
porque lo único que escuchaba a Saúl era el murmullo de la gente. A él lo llenaba de coraje cuando la gente decía: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a los 10,000. Y ese hombre que se cerraba a la instrucción de Dios se abría a cómo el enemigo pone en nosotros pensamientos y sentimientos equivocados. Dice el Salmo 141:5: haz que los justos me hieran, eso será bondad. Si ellos me reprenden, eso es medicina. No permitas que yo lo rechace, pero yo estoy en constante oración contra los malvados y sus acechos. Fíjese lo que está diciendo el salmista. Y está reconociendo la necesidad de tener un corazón que se abra a la instrucción de justicia, al consejo de los justos, aunque muchas veces eso ponga el dedo en la llaga. ¿Cuántas veces hemos leído aquí? Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y entra hasta partir el tuétano, parte todo, incluso hasta los pensamientos y los deseos del corazón, dice la palabra. Muchas veces la palabra de Dios, el consejo y la instrucción que viene de parte de Dios nos va a parecer como limón en los ojos, pero aún así sigue siendo el mejor consejo que uno puede recibir. El apóstol Pablo decía que él tenía mucho cuidado con eso, en creer que ya lo sabía todo. Él dice, imagínense que yo me confíe y que habiendo ayudado a muchos a alcanzar la salvación, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Dice la palabra en Proverbios 17:27: el que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno, dice, es hombre prudente. No pretendamos saberlo todo. Es mejor buscar el consejo, adquirir el consejo. Otra buena cosa que nosotros podamos hacer es juzgar el mensaje y no al mensajero. Ahí, ¿por qué es necesario nosotros constantemente aprender de Dios y de su palabra? Estar aprendiendo día con día y no dejar de aprender, porque ahí es donde nosotros fortalecemos la sabiduría y el discernimiento. ¿Qué pasa cuando una persona llega a buscarte con cizaña y esa cizaña va disfrazada de un buen consejo? ¿Qué pasa en tu vida cuando no tienes discernimiento, cuando no estás fortalecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sabe qué hace eso en tu vida? Te derrumba. Y eso tampoco Dios lo quiere para tu vida. Dios no quiere que seamos tan escasos de discernimiento que una persona con malas intenciones llegue y derrumbe nuestra vida con unas simples palabras. Por eso no debemos de juzgar, debemos de juzgar el mensaje y no al mensajero. Y reconocer un error en nuestra vida no significa que seamos unos fracasados. Significa que estamos dispuestos siempre a aprender, a crecer, a mejorar. Porque uno de los propósitos que debe tener especialmente un cristiano es siempre mejorar en su vida. Siempre habrá algo en nuestra vida en lo cual podamos mejorar. Siempre. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que no fallemos.
¿Qué citábamos el domingo pasado? Imposible es que no haya tropiezos. Pero sí espera que nosotros siempre tengamos una actitud dispuesta a ser enseñados, a aprender. En la palabra de Dios en Santiago 1:19 dicen: recuerden esto, queridos hermanos, que todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben de ser lentos para hablar y para enojarse. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Listos siempre para escuchar, pero para escuchar el mejor consejo, el buen consejo. Dios nos está llamando a tener bien centrada nuestra fe, bien equilibrada. Ni en orgullo que no permita recibir un buen consejo, pero tampoco en ¿cómo lo puedo llamar? En el otro extremo, donde todas las cosas nos afectan. Donde todo lo que se dice, hacemos sin meditar si es bueno o es malo. Hermanos, lo más sabio, la manera más sabia de vivir es tomando lo que dice Santiago y reconocer que nos equivocamos muchas veces. ¿Cuántas veces nos equivocamos en un día? Muchas. Dice la palabra en Eclesiastés 7:20, dice: sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Dice la palabra de Dios. Una mente abierta a la instrucción de Dios es una mente que está lista para crecer. Es una mente que está dispuesta o que se puede que está en transformación. Cuando nosotros pretendemos saberlo todo, nos estamos cerrando al proceso que Dios quiere hacer para nuestra vida. Cuando nos confiamos en que somos fuertes y que todos sabemos, es cuando somos más vulnerables. Fíjese, hermanos, que cerrados somos, que ya hemos hablado aquí de un profeta. Fíjese, un profeta de Dios fue tentado con dinero por un hombre con la propuesta de maldecir al pueblo de Dios. Él sabía perfectamente que no lo podía hacer, pero fue tan grande la propuesta que este hombre le hacía por un rey. Le ofrecía muchos tesoros, que la duda vino a él. Y estaba meditando si era posible maldecir al pueblo de Dios. Era tanta su ceguera espiritual que no podía ver por donde él iba montado en un burro, que había un ángel de Dios con una espada lista para cortarle la cabeza, porque ese hombre iba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios. Y era un profeta de Dios, conocedor de la palabra. Y el burro no quería caminar, ya conocen ustedes la historia. Y le pegaba al burro y le pegaba al burro, hasta que el burro le dijo: bueno, ¿por qué me maltratas? Y así muchas veces somos nosotros. A veces somos tan necios y tan cerrados al consejo de Dios, que Dios tiene que mandar a un burro para que nos enseñe. Siempre una mente dispuesta, una mente en humildad de enseñanza, en humildad de pensamiento. Es mejor todos los días levantarnos y orar al Señor y decir: Señor, yo dependo de ti. Dependo todos los días, dependo de tu instrucción, de tu palabra. Ayúdame
a solamente escuchar lo bueno, lo que viene de ti, y a no cerrarme ante ello, y a desechar todo lo que no viene de ti y lo que no edifica. A no ser vulnerable. Hay una persona que nos puede ofender saliendo de nuestra casa. Eso no tiene por qué quitarnos el propósito de vida, ni el gozo tampoco. Nosotros no dependemos de lo que piensen o digan otras personas de nosotros. Nosotros somos y dependemos lo que Dios dice y piensa de nosotros. Porque pensamiento de bien tengo para ustedes y no pensamiento de mal, para darlos el fin que esperan. Nunca nos creamos, no importa cuántos logros hayamos tenido, qué edad tengamos, qué posición tenemos, qué puesto ocupamos, cuál es nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Nunca, porque en tu consejo, en tu instrucción, es donde tomamos las mejores decisiones. Amén.